Muy buenos días, licenciado. El día de hoy vamos a explicar lo que es el modelo simple del saltador. Nosotros somos el grupo 3. Para entender el modelo, primero vamos a ilustrarnos con una figura, en la cual se muestra esquemáticamente la evolución temporal de un salto, como podemos ver en la representación de línea con un círculo. Hay diferentes modelos, lo que explica que el saltador parte de la posición erguida, hace un movimiento hacia abajo flexionando las rodillas y salta, lo que significa que la energía de los músculos en tensión se convierte primero en energía cinética cuando está doblando y a continuación en energía potencial cuando el saltador alcanza la máxima altura. ¿Esto qué quiere decir en una situación? Que principalmente la partícula de la masa m siempre va a estar en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas: el peso, que es la masa por la gravedad, y la fuerza, que ejerce el muelle, deformando acá la constante de la elasticidad. Si bien m por g es igual a k multiplicando a L menos X, la deformación del muelle es por tanto la L menos X es igual a la masa por la gravedad sobre la constante, donde X es la posición de la partícula superior con respecto al origen situado en el suelo. Esto nos lleva a comprender que comprimimos el muelle a una longitud adicional de d y lo soltamos. La posición inicial de la partícula de masa m es x, que es igual a la L menos la masa por la gravedad sobre la constante, menos d, que es la longitud, y su velocidad inicial igual, que está determinada por la derivada de x sobre la derivada de t, que es igual a cero. Energías. Establecido el nivel cero de la energía potencial en el suelo, la energía inicial del sistema de partículas se compone de dos términos: la energía potencial elástica de muelle deformado y la energía potencial de la partícula de masa. La fórmula es, de muelle deformado es D más M masa por gravedad sobre la constante. Energía elástica es igual a 12 constante por D más masa por gravedad por constante por 2. La energía potencial de la partícula en masa, la fórmula es de energía potencial es igual a masa por gravedad, L menos masa por gravedad por constante menos D. La energía inicial del sistema de partículas es energía inicial es igual a energía potencial más energía elástica es igual a masa por gravedad por L menos M2G22 K con K, que es constante, más 12 constante D sobre D2. Siguiente página. La energía potencial elástica del muelle deformado D más GMK, energía elástica es igual a un medio constante más D más masa por gravedad sobre constante. Esto elevado al cuadrado. La energía potencial de la partícula de masa m es que está a la altura x es igual a L masa por gravedad sobre K menos D sobre el suelo. Energía potencial es igual a la masa por gravedad multiplicado por L menos masa por gravedad sobre constante menos D. La energía potencial inicial del sistema de partículas es energía inicial es igual a energía potencial más energía elástica es igual a masa por gravedad por L. Esto es igual a masa cuadrado por gravedad al cuadrado sobre 2 constante más un medio constante por D al cuadrado. Primera fase del movimiento. Las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas son exteriores al sistema y interiores. La reacción N del suelo sobre el cual se apoya la partícula inferior y el peso de cada partícula, masa por, el peso de cada partícula, masa por gravedad. Las fuerzas de interacción mutua F es igual a constante menos L menos X
iguales y de sentido contrario, tal como se muestran las figuras. La ecuación es md cuadrado x sobre d elevado al cuadrado es igual a k L menos x menos masa por gravedad. Esta ecuación se puede escribir derivada de x sobre derivada de tiempo al cuadrado. Más constante sobre masa es igual a constante sobre masa L menos gravedad. La solución de esta ecuación diferencial, como puede comprenderse por sistema es de la forma x es igual a L menos masa por gravedad sobre constante más A por el seno de W más 1t más B por el coseno de WT. W es igual a la constante sobre masa, a la raíz de constante sobre masa. La constante A y B se calculan a partir de las condiciones iniciales. En el instante t es igual a 0. La posición de la partícula superior es igual a x, Lm masa por gravedad sobre constante sobre menos d y su velocidad es de derivada de x sobre la derivada de tiempo que es igual a 0. La posición de la partícula superior de la masa m en función del tiempo es x es igual a L masa por gravedad sobre constante menos d por el coseno de WT. Su velocidad es Wm d por W por el seno de W más t. No, por t. Gracias. Final de la primera fase del movimiento. Se acaba la primera fase cuando la partícula inferior de la masa deja de tener contacto con el suelo y la reacción es cero. Esto ocurre en el instante que el coseno es el W por el 1 tiempo inicial menos masa por la gravedad de la constante. Siguiente, por favor. Segunda fase del movimiento. En esta fase del movimiento, la fuerza interior es nula y sobre cada una de las partículas actúa una fuerza interna y una fuerza exterior que es su peso, donde X es la longitud del muelle deformado y Y es la longitud del muelle sin deformar las ecuaciones del movimiento. El centro de masa se mueve como una partícula cuya masa es igual al total del sistema masa más masa sobre la cual actúa la resultante de fuerzas externas. Como la aceleración es constante, es igual a gravedad, su movimiento es uniformemente acelerado, su posición inicial es z0 y la velocidad inicial es v0. En el instante de tiempo cero, le hemos calculado en el apartado interior. Z es igual a masa por KL más masa por gravedad sobre KM más masa. Las ecuaciones de movimiento dentro de la masa son velocidad inicial más menos gravedad más tiempo final e inicial. Siguiente, por favor. Final de la segunda fase del movimiento. La ecuación del movimiento de cada una de las partículas la conocemos como la posición relativa de X y Y de las partículas en función del tiempo del sistema de dos ecuaciones en el cual despejamos X y Y. Energías. La energía en el instante se compone de la suma de los siguientes términos. La energía potencial de la partícula superior de masa que está en la posición X. La energía cinética de la partícula superior que lleva una velocidad derivada X y derivada T. La energía potencial de partícula inferior de masa que está en la posición y la energía cinética de la partícula inferior que lleva la velocidad de y de T. La energía elástica del muelle que se ha deformado una longitud de X y Y.
Bueno, como último punto tenemos una actividad y para ello tomamos la masa de la partícula superior, será igual a 4 kilogramos, la masa de la partícula inferior será a 1 kilogramo y la constante elástica será igual a 750 newtons sobre metros. Bueno, empezamos con la frecuencia angular, calculando la frecuencia angular, la cual nos dice que es la constante K sobre la masa superior, la raíz cuadrada. Y obtenemos que es 13.69 radios sobre segundos. Procedemos a calcular la partícula inferior, sabiendo que deja de tener contacto con el suelo. En el instante t es t igual sub 0. Entonces tenemos que t igual sub 0 es igual a 1 sobre la frecuencia angular por el arco coseno de la raíz negativa de m más la partícula inferior más la partícula superior multiplicado por la gravedad sobre la constante K por la longitud. Reemplazamos, tenemos que el tiempo sub 0 es igual a 0,12 segundos. Procedemos a calcular la posición inicial en dicho instante, la cual nos dice que es igual a la partícula superior multiplicado por la constante K más la partícula inferior multiplicado por la partícula por gravedad. Sobre la constante K que multiplica la suma entre la partícula inferior y la partícula superior. Reemplazando, nos tenemos que la posición del centro de masa en dicho instante va a ser igual a 0,41 metros. La velocidad del centro de masa en dicho instante es velocidad sub 0 igual a la partícula superior que multiplica d por la frecuencia angular, por el seno de la frecuencia angular multiplicado por t sub 0 sobre la suma de las partículas, superior e inferior, que nos da como resultado 2,21 metros sobre segundos. El centro de masa alcanzará la altura máxima en instante t, tal que b sea igual a 0, entonces reemplazamos. En el instante t igual 0,23 más 0,12, es decir, 0,35 segundos, el centro de masa alcanzará su altura máxima, que en este caso será de 0,66 metros. Siguiente. Como final de la actividad tenemos que la posición relativa X y Y de la partícula se calcula mediante la expresión. Básicamente obtenemos todo esto y que nos da que es 0,56 la posición relativa. Conocida la posición Z del centro de masa y la posición relativa de las partículas, calculamos la posición de cada una de ellas. Reemplazando tenemos que X es igual a 0,77 metros y Y es igual a 0,21 metros. Por último tenemos un gráfico de los resultados de la introducción de datos y eso sería todo. Muchas gracias y esta ha sido la defensa del trabajo del grupo 3.